Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana. Es de placer saludarte nuevamente a través de esta plataforma digital. Te invito a que oremos al Señor. Padre eterno, Padre de gloria, Padre de toda misericordia, de toda fidelidad. Bendecimos tu nombre y engrandecemos aún tu nombre. Gloria a ti, Señor, por las grandezas de tus misericordias y alabanzas a ti, Señor, por el favor eterno de la salvación. Gracias, Padre, porque nos permite un día más de llegar ante ti, mi Dios, con regocijo, con alabanza, con gratitud por las grandezas, por el amor que nos tiene, mi Dios, que nos sostiene de pie y que tu presencia está en nuestra vida. Suplicamos y rogamos tu favor sobre aquellos que estén enfermos en este momento, que tú les visites, que tú les toques y ministres allí con poder sanador y restaure su vida en el nombre de Jesús. Aquellos que necesitan la fuerza, nuevos ánimos, que allí tú quites toda ansiedad, todo desánimo, toda frustración y el gozo de tu Santo Espíritu ministra su vida de manera sobrenatural. Presentamos tu palabra, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2 dice así: a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc es un libro muy corto, son solamente 3 capítulos. En el primer capítulo oímos a Habacuc quejándose ante el Señor por la terrible violencia y la iniquidad, el odio, el robo, la contienda, la injusticia que vivía el pueblo de Judá. Luego le pregunta que hasta cuándo iba a permitir estas injusticias. En el capítulo 2, Dios le da una orden a Habacuc para que escribiera lo que él estaba viendo, aquella visión que estaba ya pronto a hacerse o a ejecutarse, para que el que leyere lo que estaba escrito pudiera correr, pudiera salvarse. No es el huir de las cosas, sino enfrentar aquello que venía, pero con la seguridad y con la certeza de que Dios iba a tener cuidado de ellos. Y en el capítulo 3, entonces vemos a Habacuc apelando allí a la grandeza de Dios, y le dice: yo he oído tu palabra. Le habla Habacuc, y en el oír de la palabra Habacuc vive una experiencia de temor por lo que era aquella palabra para aquel pueblo en aquel momento. Pero Habacuc solicita que avivara su obra en medio de los tiempos. El avivar la obra, Habacuc experimentaba y quería experimentar y que el pueblo viviera ese avivamiento que produce los momentos más terribles de la vida. Es cuando Dios allí viene con un avivamiento grande para bendecir, para producir cambios en los pueblos, en las naciones y en las personas personalmente. Y sobre todo hacer conocer su poder y su autoridad y su grandeza y su soberanía en medio de los tiempos. Y Habacuc le dice: acuérdate de la misericordia. Habacuc está hablándole a Dios y orando a Dios de la manera en que él percibía las cosas y de lo que él había vivido como profeta de Dios. Pero la iglesia en este tiempo, en este encierro que hemos estado viviendo y en las diferentes circunstancias que hemos estado viviendo en nuestra vida, por enfermedades o situaciones económicas o problemáticas en la familia, allí nos lleva a comprender y a entender que le debemos pedir a Dios que avive su obra en nuestra vida en medio de los tiempos, que haga reavivar ese fuego del Espíritu Santo y que nuestra relación con Dios sea una relación prioritaria, de primer lugar. Es allí donde he marcado 6 puntos para provocar un avivamiento en nuestras vidas. Número 1, la relación con Dios. Esa relación, y traigo de ejemplo
en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículos 1 al 7, cuando Moisés le pide a Dios cuando se iba a presentar ante el rey, ante Faraón, cómo le iba a seguir el pueblo, cómo el rey iba a entender que era mandado por Dios. Y allí usted conoce la experiencia de que Moisés tenía una vara en la mano y Dios le pide que la tire al suelo y se convierte en una culebra. Y luego le ordena a Moisés que la coja por la cola y vuelve a convertirse en una vara. Y usted va a encontrar también allí la enseñanza donde a Moisés se le ordena que meta la mano dentro del seno, y cuando la saca la mano está llena de lepra. Y luego nuevamente Dios le ordena que la meta en el seno, y cuando sale sana, sale limpia. Aquellas señales que Moisés vivió le sirvieron como experiencia personal para mantener una relación con Dios, pero con la seguridad de que Dios estaba con él. Que las experiencias en nuestra vida nos sirvan para mantener una relación personal con Dios, íntima con Dios, y que allí nos lleve a estar seguros que Dios no nos ha abandonado y que Dios no ha descuidado su obra, sino que en medio de toda circunstancia Dios hará cumplir su palabra. Cada precepto que está escrito en la Biblia son promesas para nuestra vida. Allí lo podemos ver en el proceso de que por medio de Jesús nos justificó, y que allí en esa justificación podamos pasar al proceso de la transformación, de la regeneración y de la santificación en nuestra vida, que en estos 4 procesos de nuestra vida espiritual la podamos ver y que podamos experimentar allí el desarrollo junto y tomado de la mano de Dios. El segundo punto, la unidad. En Efesios capítulo 4, versículos 3 y 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La unidad debe ser una responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes, de buscarla y de que podamos mantenernos unidos, no tan solo en que estamos en un lugar, sino en pensamiento, en sentido, que podamos provocar que Dios se mueva allá en los cielos y que ese vínculo se una allí en la unidad con el Espíritu de Dios, para que podamos mantener esa unidad que es necesaria, donde el Espíritu Santo venga a ministrar con paz a nuestra vida en medio de los tiempos, con seguridad, con serenidad, con confianza. Pero tenemos que estar solícitos. La iglesia hoy más que nunca debe estar inquieta a buscar la unidad del Espíritu, en guardar esa unidad del Espíritu, que todos provoquemos que el Espíritu se mueva por la unidad que hay en el cuerpo y sea manifiesto allí esa gracia, esa confianza que está puesta en nuestro Dios, en que Dios cumplirá. Que aunque un ejército se levante contra nosotros, no temeremos. El tercer punto es la integridad, y lo vemos en el libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15, cuando Josué convoca al pueblo para que tomen una decisión, para que tomen la decisión de qué dioses iban a servir. El creyente de este tiempo no puede ser un creyente claudicante. El creyente de este tiempo no puede ser el creyente que hoy sirvo a Dios, mañana no, o que estoy en un tiempo de tranquilidad hasta que Dios no conteste, no vuelvo al templo. No. Hay una recomendación en el libro de Josué. Y él se lo dijo al pueblo de Israel, que tenían que decidir qué dioses iban a servir. Si los que se quedaron allá en Egipto, o los dioses de los amorreos donde estaban viviendo, o al Dios que los había sacado de Egipto, de la esclavitud, que los había hecho pasar por el Mar Rojo en seco, al Dios que le había suplido agua. Porque Josué estaba bien claro y le dijo: porque yo y mi casa serviremos a Jehová. La integridad de un pueblo ante Dios es que en medio de los tiempos podamos levantar manos y podamos adorarle. Podamos doblar rodillas y clamar y orar, interceder por cada uno de nosotros, y aún por aquel pueblo y por el pueblo de Puerto Rico donde vivimos.
Que podamos orar y clamar e interceder por otras vidas que hoy no tienen la experiencia con el Señor. Que tenemos que experimentar que la integridad no se basa en dos pensamientos, que la integridad es un solo pensamiento. Y Josué se lo dijo al pueblo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes cambian, pero yo no cambiaré. Mi familia no cambiará. Ustedes pueden decidir lo que decidan, pero yo seguiré sirviendo a Jehová Dios. Josué, un hombre, un líder, le está haciendo concienciar a aquel pueblo en aquel tiempo. Hoy yo te digo, iglesia, tú has decidido servir a Dios. Tú has decidido y has creído por fe en seguir las ordenanzas bíblicas. No dudes en medio de los tiempos. Mantén tu integridad, porque el proverbista en el capítulo 16, versículo 7 dice así: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Que esa integridad te pueda mantener con el rostro en alto, dándole gracias al Señor todo el tiempo. El cuarto punto es la verdad. Gálatas capítulo 2 versículo 5 dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pablo le está hablando a los Gálatas que la verdad del evangelio permanezca. ¿Cuánta gente ha cambiado la verdad por falsas creencias, por filosofías humanas? ¿Cuánta gente ha dejado a Dios por situaciones que no han podido soportar en medio de este tiempo? Si algo tenemos que estar claros, es que este evangelio es verdad. Que allí hay 7 yo soy en el evangelio según San Juan. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá necesidad de ninguno. Cuando miramos que Pablo le está hablando a los Gálatas, es para que el evangelio produjera en ellos una transformación, no tan solo de palabras, sino de hechos, de conducta, de actitudes, porque el evangelio es vivencia y ese evangelio produce transformación y cambios a través de nuestra vida por medio del Espíritu a nuestra alma y se refleja en nuestro cuerpo y en nuestro proceder. El quinto punto, la fe, el creer. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La fe cree en la palabra de Dios. La fe cree, y en el libro de Hebreos usted va a encontrar allí que la fe le da el sentido, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa fe nos lleva a creer por encima de las evidencias y de los sentidos, de esos sentidos nuestros que Dios nos puso en nuestro cuerpo: la visión, el olfato, el gusto, el tacto, la audición. Allí encontramos que esos sentidos se reflejan cuando oímos un ruido, miramos a buscar dónde fue. Cuando estamos guiando, miramos hacia el lado, hacia el frente para mantener una dirección. Pero la fe nos lleva por encima de esos sentidos. La fe nos lleva a entender que las circunstancias naturales no deben ser mantenidas y sujetas a la palabra de Dios. La fe es aquello que no niega circunstancias, sino que aún en medio de esas circunstancias la fe prevalece por encima. Podemos vivir situaciones contrarias. Podemos preguntarnos por qué estamos viviendo estas situaciones, por qué experimentamos estas situaciones o por qué mi familia experimenta estas situaciones. Que esa fe no niegue esas circunstancias porque estamos aquí en este mundo. Nos podemos enfermar, como lo he dicho otras veces. Podemos pasar situaciones económicas como lo hemos pasado en unos momentos. Podemos pasar por accidentes
pero que esa fe no se rompa ni se deteriore por esto que podamos vivir, sino que, iglesia, mantén tu fe, cree que la palabra del Señor hace que viva y avive esa fe en nuestras vidas, porque allí se cumplirán cada porción de esta palabra. Porque Habacuc, usted lo va a encontrar en ese último capítulo 3, usted va a encontrar que él decidió confiar, creerle a Dios. Habacuc decidió esperar en Dios, confiar. Y usted va a leerlo, usted lo va a leer en su casa y va a encontrar lo que Habacuc expresó allí. El sexto punto es la santidad. En 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tales promesas que Dios morará en nosotros, nos recibirá y será nuestro Padre, si usted se mantiene separado de las cosas que pueden deteriorar su vida espiritual, de aquello que puede deteriorar lo que es en su vida el ser un hijo de Dios, lo que puede deteriorar lo que es la relación con el Señor, lo que puede interrumpir la manera de adoración suya, la manera del culto personal suyo, lo que es esa vida suya ante Dios. Que nos mantengamos separados de todo aquello que pueda contaminar nuestro pensamiento, que lo que pueda contaminar nuestro cuerpo. Debemos motivarnos a buscar la santidad como debe ser, en el temor de Jehová. La palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si usted entra en el temor de Jehová, usted va a ser capacitado con sabiduría de lo alto. Y esa sabiduría lo va a llevar a usted a vivir lo que la palabra nos enseña a usted y a mí para vivir en santidad. Nos lleva y nos va a dirigir a experimentar cambios en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, para ser limpios ante Dios cada día más y podernos presentar y poder levantar manos limpias ante el Señor. Ya terminando, Pablo le da un consejo a Timoteo, un consejo que está en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Este principio aplica a cada uno de nosotros, a que avivemos lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Dios le selló con el Espíritu Santo como sello de propiedad, pero Dios le ha bautizado con el Espíritu Santo y ha puesto dones en usted. Que esos recursos espirituales los pongamos en acción y que veamos el resultado en nuestras vidas y en aquellos que se acercan a nosotros. A que avivemos ese don que está puesto por la imposición de manos, para que el poder y la energía de nuestro Dios se cumpla en nuestros propósitos y en sus propósitos a través de usted y de mí. Que se cumpla allí lo que Él ha dicho, lo que Él le dijo años atrás, miles de años atrás, a aquellos discípulos antes de ascender al cielo. Que fueran a Jerusalén y se mantuvieran allí en el aposento alto para que recibieran al Consolador. Porque Él rogaría al Padre para que enviara al Consolador, a ese Paracleto que hoy día es lo que nos mantiene de pie, creyendo a esta palabra, manteniéndonos firmes en esta palabra, confiados y seguros en que esta palabra se cumplirá. Dediquémonos a una vida llena del Espíritu y que podamos llevar frutos del Espíritu en nuestra vida. Dediquemos ese tiempo a avivar esta relación que en medio de los tiempos pueda ser conocida por la iglesia presente de este tiempo. Dios te bendiga.